Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 21 de febrero del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en esa cruz y bajo su mirada, y que nos generó y que sobre Él cayó todo el peso de nuestros pecados para dar y producir nuestra paz. Y más que producir nuestra paz, pagar una deuda de pecado que ningún hombre iba a poder pagar. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vida Cálida, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, papá nos trae un gran mensaje, pero hoy más que un mensaje, este devocional es una plegaria al Señor y un recordatorio de lo que sufrió Jesucristo en la cruz y lo que produce su mirada en nosotros. Y por eso el título de este devocional, papá lo ha titulado Derríteme bajo tu mirada y tu cruz. Sí, mis queridos hermanos, hoy este devocional, como indiqué anteriormente, debe ser una plegaria que le debemos pedir a papá y a Jesucristo. Y esto se da porque cuando el corazón se endurece sin darse cuenta uno, cree que todo está bien. Hay algo mucho más peligroso que el pecado visible. Es un corazón que se acostumbra a ver la cruz sin sentir la cruz. Podemos cantar sobre una cruz, podemos predicar sobre una cruz, podemos hablar del sacrificio de Jesús con lágrimas en los ojos, pero aún así, hermanos, tenemos un corazón que ya no tiembla ante la mirada del Señor Todopoderoso. Hoy estamos con un mensaje que nos habla sobre eso. Y precisamente ayer estábamos en una conversación con mi amada esposa, la pastora Zuleima, donde ella me decía de algo que le estaba sucediendo a una compañera de ella. Y esa compañera es una persona que anteriormente le servía a Dios con fervor, pero hoy bajo tantas situaciones que ha vivido, ella considera que está amando a Dios y siguiendo a Dios a su manera. Y eso es lo que muchas veces sucede. Y por eso el profeta Isaías, siglo antes de que Cristo fuese crucificado, contempló esta profecía al siervo sufriente. No vio un símbolo religioso, sino que vio a un hombre desfigurado por amor. Vio a alguien herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, no por los de otros, sino por los propios, por los míos y por los tuyos. Y aquí, hermanos, hay un peligro que nunca va a hacer ningún tipo de ruido, no va a ser escandaloso, no va a destruir de forma inmediata, pero sí, poco a poco va a endurecer tu corazón.
Y esto yo se lo preguntaba al Señor ayer, por qué estaba sucediendo eso con esa persona, con esa compañera de mi esposa. Y esto es lo que Dios nos sigue revelando y me sigue revelando qué es lo que está sucediendo. Porque Él me dice que podemos seguir sirviendo, podemos seguir predicando, podemos seguir levantando las manos como muchos lo hemos hecho y como en la actualidad supuestamente ella lo está haciendo, pero parrandeó los carnavales. Y aún así podemos podemos estar por dentro completamente endureciéndonos nuestro corazón. Hermano, la rutina espiritual es lo más peligroso que la persecución, porque la persecución nos obliga a aprender, pero la rutina nos permite fingir que seguimos ardiendo. Mira, Isaías describe al Mesías herido, tribulado, castigado. No describe una escena romántica, describe un dolor real, un precio real, una situación real. Y así, esa verdad ya no nos conmueve. Y de verdad que llega un momento que no nos conmueve. No es porque la cruz haya perdido el poder o su valor, es porque el corazón ha perdido la sensibilidad ante esa cruz. Hermanos, este devocional no es para quienes quieren información, es para quien necesita quebrantamiento. Es para quien puede orar hoy y decirle al Señor, Señor, derríteme bajo tu mirada y tu cruz. Hermanos, para poder seguir en este devocional tenemos que tocar varios puntos. El primer punto que quiero tocar en esta linda mañana es que la mirada que desarma es la mirada que desarma las defensas. Es la mirada de Cristo. Todos, hermanos, todos tenemos algún tipo de defensa. Una defensa emocional, una defensa espiritual y una defensa ministeriales. Podemos hablar correctamente y podemos responder correctamente a comportamientos correctamente. Pero la mirada del Señor no se detiene en lo externo. Esa mirada atraviesa todas las capas y nos toma como muchas veces como una cebolla que le quita una capa y esa primera capa estaba dañada, le quita la otra y está un poquito también dañada y así sucesivamente puede estar quitándole capas hasta llegar hasta la mejor capa. Y eso sucede con nosotros cuando uno se sabe mirando por Dios o se deja mirar por Dios. Ya uno no puede fingir. Esa mirada no necesita gritar. Esa mirada pesa. No necesitas acusar. Necesitas que te revele. No necesitas humillar. Necesitas desnudar el alma con amor y con verdad. Y cuando el alma se siente expuesta, solo hay dos caminos: endurecerme más o derretirme más. Muchos endurecen y se justifican, se explican y se defienden, así como sucede con la compañera de mi esposa, que ella se justificaba en su comportamiento diciendo que su relación con Cristo había cambiado y había cambiado de una forma de que a ella le parecía bien
y, y no, y no le importaba, siendo que muchas veces estaba obrando mal y y saliéndose bajo de la mirada y de la presencia del Dios todo verdadero, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, siendo que muchas veces conocemos cuál es, o creemos o pensamos que conocemos cuál es nuestro propósito que Dios tiene con nosotros, mas nunca entendemos que los propósitos del Señor y los pensamientos del Señor van mucho más a los de nosotros. Pero lo que somos transformados somos aquellos que permitimos que esa mirada nos, nos genere quebrantamiento y nos genere algún tipo de fiebre. Porque la mirada de Cristo no busca exhibirte, siempre ha buscado sanarte. No busca destruirte, busca formarte. Y cuando uno se deja bajo esa mirada, algo empieza a caer. Comienza a caer el orgullo, la autosuficiencia y la falta de seguridad espiritual. Y entonces comenzamos a ver completamente y a ser completamente verdadero. El segundo punto que quiero hablar es que la cruz, y lo que nos quiere recordar Cristo, es que la cruz que confronta nuestro ego, esa cruz, la cruz que no halaga a nadie, esa cruz que declara que no pudimos ser salvos por nosotros mismos, que no éramos tan suficientes como creíamos, que nuestra justicia no nos alcanzaba para pagar la deuda. Y eso hiere el ego y debe herir nuestro ego. Por eso algunos aman el mensaje de prosperidad, pero le huyen al mensaje de la cruz. Porque la cruz no exalta al hombre, exalta la gracia de papá. Y cuando contemplamos al Hijo de Dios herido por nuestras rebeliones, entenderemos que nuestros pecados no fue algo liviano, fue tan grave que requirió la sangre de Cristo. Y aquí es donde el corazón se debe de derretirse. Si permitimos que esa verdad nos atraviese, realmente comenzaremos a dar el primer paso de cambio. Porque la cruz no solo habla del dolor de Cristo en medio de una cruz, habla de nuestra relación y de nuestra necesidad absoluta a Él. Y reconoce la necesidad no como una comodidad, sino como algo que nos va a generar salud espiritual y hasta la misma salud física, porque las dos cosas van entrelazadas. El tercer punto que quiero tocar es que la cruz y la mirada de Cristo no debe generar un endurecimiento sutil del corazón. Es estar fuera de esa mirada. El endurecimiento no ocurre en un solo momento, hermano. Es un proceso que es progresivo. Sucede cuando dejamos de pedir perdón con lágrimas, o muchas veces con lágrimas, pero sin remordimiento. Y más que remordimiento, es que a veces dejamos de pedir perdón sin humildad y sin sentir que ese pedir perdón es algo que nos va a generar cambio. Y cuando ya no nos duele fallar, es cuando ese perdón también puede ser ese pedir perdón puede ser con lágrimas, pero como ya no nos duele fallar, ya lo justificamos.
cuando justificamos actitudes que antes nos incomodaban y que hoy como nos parecen que no está mal, cuando el servicio reemplaza la intimidad con Dios, cuando muchas veces creemos que estamos sirviéndole al Señor, que estamos en una iglesia haciendo miles de cosas, pero llegamos a un punto en que ya no le oramos al Señor y no nos sentamos en ese lugar secreto a hablar con papá y a pedirle consejo, sino que en nuestro tiempo lo utilizamos es para hacer cosas que sean visibles ante las demás personas para mostrar una supuesta religiosidad. Y lo más peligroso, mis queridos hermanos, es que podemos seguir funcionando de esa forma. Podemos seguir ocupados en posiciones, podemos seguir teniendo responsabilidades, podemos seguir siendo referentes espirituales ante los demás, pero ante la mirada de Dios hemos perdido toda referencia. Pero hermanos, el fuego interior en esta situación, créeme que puede estar disminuyendo. Un corazón endurecido no siempre se ve rebelde, a veces se ve edificante. Por eso esta oración es tan necesaria, hermano, y es: derríteme. Es una oración peligrosa, pero implica que Dios debe tocar áreas que hemos estado ocultando. Implica que Él renueve lo que hemos estado tolerando como bueno, siendo malo. Implica que no podemos seguir igual, y no debemos de seguir igual en esa posición. Pero también es una oración de gloria, una oración gloriosa, porque cuando Dios derrite, no deja un corazón deformado, Él lo vuelve a moldear nuevamente. El cuarto punto es el quebrantamiento que produce vida. Cuando el corazón se derrite bajo la cruz, ocurre algo mucho más profundo. Deja de ser culpable a otros y comienza a examinarnos a nosotros mismos. Y ya no decimos: si ellos cambiaran. Comenzamos a decir: Señor, cámbiame a mí. El quebrantamiento verdadero no debe ser un espectáculo, no es un emocionalismo, es conciencia de la gracia, es conciencia. Y es mirar a la cruz y decir: eso fue por mí, no fue por el otro, fue por mí. Y cuando esa verdad se hace personal para cada uno de nosotros, el alma debe comenzarse a humillar. El corazón derretido vuelve a sentir compasión, vuelve a pedir perdón, pero esta vez con sinceridad, y vuelve a servir, pero con gratitud, vuelve a aprender. Muchas veces, hermanos, tenemos que desaprender para volver a aprender. Y cuando la cruz deja de ser solo un mensaje que podamos predicar, realmente es cuando vuelve a ser el lugar donde debíamos de haber vivido. Pero no lo vivimos porque Cristo lo pagó por nosotros. Hermanos, volver al altar donde el orgullo muere es donde debemos de llegar. Y ese altar es la cruz. Por eso es que Cristo en algún momento le dijo a aquel joven que lo quería seguir y que le dijo que lo iba a seguir. Le dijo: toma tu cruz
y sígueme. Aquí no estamos hablando de que la persona tenía que coger una cruz física y montársela en los hombros como le tocó hacer a Cristo y caminar atrás de Cristo permanentemente. No, era la cruz de tu propia verdad y de tus propios pecados. Hermanos, la cruz no es decoración. La cruz no es un símbolo religioso. Es el altar donde el orgullo debe morir. Quizás hemos creído en conocimiento. Quizás hemos avanzado en experiencia. Quizás hemos madurado en estructura. Pero ahora te quiero generar una pregunta mucho más profunda. Y es esta. ¿Sigue la cruz quebrantando tu corazón o alabando tu ego? Si la respuesta es que te está debilitando, no es tiempo para culparte, ni menos para justificarte. Es tiempo para volver a los inicios. Vuelve al silencio. Vuelve a la rendición. Vuelve a ese lugar donde no hay público, no hay plataforma, no hay aplausos. Solo hay un alma frente al Salvador. Porque la transformación real, hermanos, no comienza cuando cambian las circunstancias. Comienza cuando un corazón es curado. Y un corazón alabado es un corazón que es sensible a la voz de Dios. Es un corazón que es rápido para arrepentirse. Es un corazón que es lento para juzgar. Es un corazón que es profundo en gratitud. Y es un corazón que es humilde en el servicio. Si hoy sentimos que algo se ha endurecido, no lo ocultemos, hermano. No lo maquillemos. Solo llevémoslos a la cruz. Allí donde fuimos perdonados por primera vez. Allí donde comenzamos nuestra historia con Él. Allí donde el amor venció nuestra rebeldía. Y oremos con quien realmente necesitamos ser transformados. Y dile, derríteme, Señor. Hermanos, esta frase o esta palabra, derríteme, habla sobre un espectro mucho más alto y mucho más grande que nosotros podemos pedirle al Señor. Nosotros estamos y fuimos creados para adorar al Señor en todo momento y a toda hora. Nosotros no fuimos creados para hacer y tomar nuestras propias decisiones sin tener en cuenta las decisiones y los propósitos del Señor que Él tiene con nosotros. Precisamente eso era lo que yo hablaba con una señora que le hizo un servicio donde ella me hablaba del libre albedrío y decía, como dicen muchos, que es que Dios no dio el libre albedrío. Pero yo le decía, ¿en qué parte de la Biblia Dios habla de eso? ¿En qué parte de la Biblia Dios dice de que que Él nos da la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones sin tener en cuenta lo que Él verdaderamente dice? En ninguna parte de la Biblia lo dice. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Hoy, si somos salvos, no es únicamente porque Dios quiso hacerlo, sino porque hubo un Jesucristo que
no escatimó en derramar su sangre para poder pagar esa deuda impagable que nosotros nunca éramos suficientes para pagarla. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor Jesús, no quiero seguir caminando con un corazón frío. No quiero acostumbrarme a tu sacrificio. No quiero hablar de la cruz sin sentir el peso de lo que verdaderamente costó. Si me he endurecido, rómpeme. Si he justificado lo que no debía de justificar, confronta mi interior. Si he cambiado mi intimidad por actividades, vuélveme al primer amor. Desarma mis argumentos, destruye mi orgullo espiritual, arranca toda autosuficiencia que haya dentro de mí. Que tu mirada me atraviese hasta lo más profundo de mi ser. Que tu cruz me recuerde cada día que sin ti no soy nadie, no soy nada. No permitas que me vuelva a insensible. No permitas que me acostumbre a lo santo. No permitas que predique lo que no estoy viviendo. Derríteme, Señor. Derríteme hasta que mis lágrimas realmente vuelvan a ser lágrimas de humillación. Derríteme hasta que la humillación sea natural, no fingida. Derríteme hasta que mi corazón sea totalmente tuyo. Que mi vida no sea una religión, sea una rendición completa. Que mi servicio no sea una costumbre, que sea una gratitud. Que mi ministerio no sea una plataforma, sino que sea un altar. Aquí estoy, Señor, sin reservas, sin condiciones y sin máscaras. Derríteme bajo tu mirada y bajo tu cruz. Y haz que mi nombre, haz que en mí, un hombre completamente rendido a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, amados hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.